y vamos a Josué capítulo 1, ahí en el libro de Josué, es el libro de las conquistas, yo le digo, ¿verdad? Y ahí en el libro de Josué hay una historia, voy a leer los primeros 9 versículos, tengo la versión Reina Valera, y los primeros 9 versículos los voy a leer, y de aquí vamos a extraer 4 principios muy importantes, 4 fundamentos, para alcanzar el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Es un gran futuro, es algo muy bueno. No importa los tiempos que estemos pasando hoy, no importa que estamos confinados a nuestros hogares, viviendo una cuarentena, en donde tal vez nuestros negocios están siendo mermados en la economía, donde puede haber incertidumbre en la sociedad, donde tal vez estemos pensando qué va a pasar más allá adelante, haya dudas, no importa nada de eso. Lo que Dios hable a nuestras vidas, eso es lo que está definiendo lo que va a suceder, está definiendo lo que vamos a vivir. Así que acompáñame a la Biblia en el capítulo 1 del libro de Josué. Aquí hay un contexto muy importante. Moisés acaba de morir y Moisés había sido el líder que Dios levantó para enviarlo, para meterlos a la tierra que Dios les había prometido a los judíos allá en Egipto, y que los sacó de esa esclavitud de Egipto y los llevó por un desierto. Ustedes ya conocen esta historia. Ahora están listos para cruzar el río Jordán y están listos para entrar a esa tierra prometida. Es una tierra que los iba a convertir en una gran nación. Así que Dios levanta a un líder, a Josué, y le da instrucciones. Y de eso se trata el libro de Josué. Y aquí está el capítulo 1, verso 1, y dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de sus pies, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué palabras, ¿verdad? No te dejaré ni te desampararé. Siempre que Dios tiene un proyecto para nosotros, siempre que Dios nos revela una visión, un propósito, va acompañado de esta confianza: no te dejaré, no te desampararé. Y dice el verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Está levantando un liderazgo para repartir, un liderazgo para guiar a la gente a su propósito, a su destino. Y dice el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Está dando instrucciones a través, ¿verdad?, de los principios mostrados en la ley. Y luego dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, verso 9, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Había esa posibilidad de que él pudiera enfrentar cosas que lo llevaran a entrar en temor o a desanimarse. Desmayarse implica desanimarse, ¿verdad? Y dice, no temas ni desmayes, siempre afírmate, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la confianza que tenemos en Él. Así que aquí hay mucha riqueza de enseñanza y son instrucciones, no solamente que sirvieron para esa generación que iba a entrar a tomar la tierra prometida, sino también son instrucciones y principios fundamentales para nosotros que nos van a llevar a conquistar lo que Dios ya prometió para nosotros. Dios ha hablado acerca de esta iglesia, Dios ha hablado acerca de nuestras vidas, de nuestro futuro, y es ahí donde estamos plantados, pero muchas veces no alcanzamos a entender cómo podemos lograr alcanzar esas promesas, ese futuro que Dios ha prometido para nosotros. Así que la tierra de promesa está disponible, es un futuro, ahí está nuestro propósito, ahí está tu asignación en la vida.
Ahí encuentras el significado, los recursos, la autoridad, la influencia, los ambientes de plenitud. Ahí está todo lo que tú necesitas. Y hoy Dios quiere darte fundamentos muy importantes que te van a ayudar a llegar a ese futuro. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Así que Josué capítulo 1 nos está hablando de, hay una nación lista para entrar a la tierra prometida. Y aquí están por entrar, ¿verdad? Por iniciar la conquista. Y Josué está recibiendo una instrucción de parte de Dios, pero miren, lo primero que Dios le dice, lo mismo que le prometí a tu padre, a Moisés y a sus padres, es lo mismo que les estoy prometiendo. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde pongan sus pies, les daré la tierra. Nadie, nada podrá evitarlo y nadie les hará frente. Estas son instrucciones muy poderosas. Dios está hablando en esta mañana, tal vez para el que estaba un poco desanimado, tal vez para el que estaba un poco con incertidumbre, con esa zozobra, ¿verdad?, que puede causar esta situación que estamos viviendo, que es a nivel mundial. Basta con comprender las noticias y empiezas a escuchar una serie de información que, si no la procesamos correctamente, pudiera llevarnos a desanimarnos, pudiera llevarnos a un punto, a una situación de estar teniendo una visión equivocada de la vida. Así que hay 4 principios muy importantes, 4 fundamentos muy importantes. Si tú eres de los que quieren entrar a tomar el futuro que Dios tiene preparado para ti. La semana pasada hablábamos del propósito, hablábamos de ese destino, hablábamos de que se preparó aún antes de nacer. Ahora Dios te está diciendo, párate enfrente de estas instrucciones, párate enfrente de esta palabra, porque esta palabra tiene el poder de llevarte, de conducirte, de guiarte a la tierra prometida, el futuro que Dios ha prometido para nosotros. Entonces, el primer principio que vemos aquí, el primer fundamento por el cual, si no lo tomamos en cuenta, entonces no podremos llegar a la promesa que Dios tiene para nosotros. No podremos llegar a vivir esa parte de nuestras vidas, esa plenitud. Y lo primero es que Él está diciendo, necesitas una nueva visión. Hay una nueva visión. Tal vez Josué tenía una visión muy personal de las cosas. Tal vez ya había entendido algunas cosas de parte de Dios. Pero ahora Dios le está afinando la visión. Y ese es un principio que aplica para todos nosotros. No podremos entrar a un futuro que Dios está prometiendo si no cambiamos nuestra visión. Una nueva visión. Porque la que tenías antes acerca de la vida no te va a llevar a poseer todo. Tal vez alguien esté teniendo éxito en negocios, en el dinero o en algún área de su vida, ¿verdad? Esté teniendo retribución y diga, esa es mi visión, pero va a haber muchas otras áreas de su vida que no va a poder conquistar, porque se requiere tener una nueva visión, y esa nueva visión es la que Dios está poniendo en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Lo segundo es una nueva mentalidad, renovando la manera de pensar. Dios está haciendo un proceso con cada uno de ellos para renovar su manera de pensar acerca de Dios y acerca de ellos mismos. Y es lo que está diciendo Dios en esta mañana. Necesitamos una nueva manera de pensar, una nueva visión, una nueva manera de pensar. Lo tercero es que debemos asumir las responsabilidades. Debemos asumir nuevos retos. Y para asumir nuevos retos hay muchas cosas que debemos de dejar, como hábitos, costumbres, maneras de pensar. Dice la Escritura, el que no trabajaba, que trabaje. El que era irresponsable, ahora sea responsable. Aprenda responsabilidad, aprenda carácter, derribe los límites. Dios ha venido en esta serie de enseñanzas de cada domingo y martes diciéndonos, hey, extiéndanse, no sean escasos, rompan los límites, entiendan lo que yo quiero hacer en sus vidas. Entonces lo tercero es asumir la responsabilidad, y lo cuarto es que necesitamos entender que requerimos un liderazgo que nos guíe, un liderazgo como el de Josué. Ellos le dijeron a Josué, no iremos contigo a menos que el Espíritu de Dios, a menos que Dios esté contigo, a menos que Dios vaya contigo. Entonces necesitamos asegurarnos que el liderazgo que nos está guiando de veras esté siendo guiado por el Señor, que de veras esté siendo guiado por el Espíritu Santo. Y de estos 4 fundamentos son los que yo quiero explicarte brevemente a continuación. Lo primero, dice aquí entonces, es una visión. Necesitamos tener una nueva visión. Necesitamos tener una visión.
que nos dé una dirección muy clara hacia dónde caminar. La visión que yo tenía no era suficientemente grande para que pudiera entrar la visión de Dios. Entonces Dios le habla a Josué y le define cuál es la visión de él y para toda la nación que él está a punto de meter a la tierra prometida. Entonces esta visión es muy importante. La visión que está definiendo a Josué, cuando él le describe hasta dónde va a poseer la tierra, hasta dónde van a ser los límites, ¿verdad? Realmente no le está poniendo límites, le está diciendo hasta donde tú alcances a ver. Y dice ahí que se extenderá hasta el río Éufrates. Y la raíz de esta palabra, el significado de esta palabra, la raíz de esta palabra significa frutos sin fin. Entonces, aunque hay una posesión que Dios les está dando, que les está entregando, una herencia que les está dando en tierras, una extensión de territorios, ¿verdad? Que podríamos decir está limitada hasta ese momento, hasta ciertos límites. Lo que está significando cuando le dice hasta río Éufrates, le está diciendo que le está dando una herencia que no tiene fin, una herencia que no solo será para ellos, sino también para sus generaciones, una herencia en donde nadie podrá evitar que él la tome, una herencia en donde sus generaciones, aún las que no han nacido, disfrutarán de ella. Es una herencia sin fin. Esta visión de Dios se extiende más allá de lo que ellos están viviendo en ese momento, más allá de lo que ven sus ojos naturales, más allá de lo que ellos están entendiendo y percibiendo de lo que les rodea. Dios está pensando en sus generaciones y dice, nunca dejarán de dar fruto, nunca dejarán de dar fruto. Tus generaciones continuarán con este pensamiento de parte de Dios, con esta herencia que Dios les está diciendo. Así que nuestra visión de la vida se ha limitado nada más a alcanzar ciertas cosas, se ha limitado nada más a poder lograr ciertas cosas, tal vez una economía, una familia estable, y eso está bien. Pero la visión de Dios va más allá que eso. La visión de Dios está hablando de ser trascendentes, de avanzar hacia propósitos grandes, de ser de influencia, de afectar a estas generaciones que vienen, porque es una herencia que no tiene fin. Somos hijos de un Dios que es infinito. Somos hijos de un Dios eterno y todas las posibilidades son eternas. Todas las posibilidades, las oportunidades no tienen fin. En Dios todo el tiempo vamos a tener oportunidades y una tras otra. Y a lo mejor pudimos haber fracasado en alguna situación. Pero miren, el término fracaso en el reino de Dios no tiene un efecto. No existe ese término fracaso. El fracaso en el reino de Dios es para aprender, son procesos para aprender, son procesos para fortalecernos, son procesos para avanzar y crecer. Así que no hay forma, dice Dios, de que alguien te pudiera hacer frente. El único que puede ser un impedimento para que tú avances eres tú mismo, tu manera de pensar. Y aquí Dios está primero afinando una visión y está diciendo, si ustedes logran ver como yo veo, si ustedes logran ver como yo estoy viendo las cosas, porque miren, antes de que viniera todo a ser creado, está el infinito y maravilloso Dios, el eterno Dios, en todo su esplendor de amor, de gozo, de misericordia, y Él está teniendo una visión para todos nosotros. Y lo que Él motiva a que viniéramos a la existencia es precisamente ese amor que está dentro de Dios. Y Él está pensando en nosotros, en nuestras generaciones, y Él está teniendo ya una visión. Aún antes de que ustedes y yo existiéramos, ya había una visión. Ya había un destino, ya había un propósito, y por causa de ese propósito, Dios quiere revelarnos esa visión. Por eso nos dio una visión esta iglesia. Anunciar y enseñar las verdades de la palabra de Dios, que transforman vidas. Tiene el poder de transformar vidas esa palabra. Son verdades que vienen y nos hacen libres, y transforman nuestra vida. Reforman a las familias, ¿verdad? Si una persona es transformada, entonces todo su entorno empieza a ser reformado y lo primero es su familia. Y cambian sociedades a través de hacer discípulos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están ya en este mensaje tan maravilloso que Dios nos está dando en esta mañana? Entonces, esta es la visión de Dios. Se extiende más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. Es una visión que no tiene fin. Nos iremos de esta tierra, pero nuestras generaciones, los que siguen después de nosotros, nuestros discípulos, los líderes que hayamos levantado, ellos van a continuar con todo esto.
El Padre tiene una visión y esa visión es que tenga una familia, que tenga su imagen y semejanza en la tierra y que establezca su reino aquí en la tierra. Dios ama tanto a México que te está dando una encomienda impresionante. Toma la visión en esta mañana. Es una visión no solo personal, es una visión no solo familiar, es una visión a nivel nación, a nivel sociedad. Dios nos ha dicho, vayan por delante, porque quiero traer cambios, quiero traer reforma a esta nación. Por eso es que Dios le dice a Josué, tú necesitas una nueva visión. Dios le dice a Josué, necesitas conocer mi visión, no es cualquier visión. No es lo que se te ocurra a ti. Necesito que enfoques todos tus pensamientos y tu entendimiento. Y cuando escuches la palabra, escuches con fe, porque tú necesitas entender mi visión. Es lo que le está diciendo Dios a Josué. Así que lo mismo Dios te está diciendo y me está diciendo a mí en esta mañana. Tenemos que enfocar nuestro oído, tenemos que enfocar nuestro corazón para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo hago una pregunta. ¿Estás contento con los resultados que has tenido hasta ahorita con tu casa, con tu familia? Independientemente de que en algunas familias es posible que los ingresos están afectados económicamente. Y tú pudieras decir, no, pues sí, claro, ahorita la economía está muy mal. Y pues no hablo de eso, no hablo de eso. Hablo de los resultados que hemos tenido, haciendo a un lado este tiempo de crisis, de pandemia, los resultados que tenemos hasta el día de hoy. ¿Estamos contentos con esos resultados? ¿Hay algo que te esté frustrando? ¿Hay algo que te esté desanimando? ¿Hay algo con lo que no estás contento pero lo sigues tolerando? Recuerda que lo que toleras va a seguir dominando tu vida. Lo que sigues tolerando no lo podrás cambiar. Lo que sigues tolerando, lo que sigues en acuerdo con eso, no lo podrás cambiar. Así que todo comienza con una visión. Por eso le dijo Dios a Josué, lo primero que necesitas es una visión mía para poseer y conquistar, porque con tu visión no vas a poder conquistar todo, tal vez algunas cosas, nada más, pero mis instrucciones te van a conducir a esa tierra de promesa. Así es que la visión más los principios se unen para llevarte a conquistar. Ahorita está diciendo Dios, una nueva visión. Qué importante, yo sé que hay jóvenes que nos están viendo aquí, nuestros jóvenes, amados, queridos jóvenes y adolescentes. Es muy importante. Yo hubiera querido que a los 15 años, a los 14 años, hubiera tenido una visión que me fuera impartida para que yo tuviera claridad qué voy a hacer con mi vida en los siguientes años. Dios tuvo misericordia de mí a los 30 y pude conocerle. Pero viví 30 años de mi vida y los efectos de esos 30 años, porque unos años más todavía con ciertas formas y hábitos. Pero aprovechen lo que está pasando en su generación, chicos, jóvenes. La voluntad de Dios es que tú seas bendecido y la visión te define. La visión va a definir dónde pasas tu tiempo, con qué personas te vas a relacionar, a qué lugares vas a asistir, qué cosas vas a escuchar. Entonces comienzas a enriquecerte y a edificar ese templo que eres tú. Empiezas a edificarlo con cosas que realmente estén edificando. Miren, nadie puede edificar sobre las debilidades. Nadie puede edificar sobre cimientos débiles. Y necesitamos asegurarnos de tener cimientos fuertes en nuestra vida. Porque si hay un cimiento débil en el carácter o en el temperamento, entonces es muy difícil edificar. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando Josué está enfrentando el futuro de él y de 1 millón de hebreos que están ahí esperando hacia dónde vamos, Josué, que dependían de él, Dios sabe que él necesita una visión grande de conquista, que produzca un resultado para ellos, pero no solamente para ellos, sino más allá de esa generación, porque Dios está pensando en nosotros también. Acuérdate del linaje de una de las tribus que va ahí, de esos hebreos que están por entrar a la tierra prometida, están los de la tribu de Judá, y de esa tribu de Judá iba a nacer el Salvador, en donde nosotros íbamos a encontrar una nueva vida. Así es que Dios no solo está pensando en Josué y en esa generación de hebreos, sino también está pensando en todo el linaje donde vendría la descendencia de Jesús y donde nosotros seríamos salvos gracias a Jesús.
Así que hay una visión que va más allá de las generaciones, que se extiende más allá. Es una generación que da fruto sin fin, está diciendo. Así es que yo declaro sobre tu vida que tú eres de esa generación que dará fruto sin fin, que tus generaciones continuarán la obra que Dios empezó contigo. Yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna situación, aún la que esté pasando hoy, detendrá, porque Dios ha dicho, nadie te podrá hacer frente, nadie te detendrá. Tus enemigos saldrán por 7 caminos, pero van a huir por esos caminos. Lo único que verás de tus enemigos será las espaldas de ellos huyendo de ti, porque Dios está contigo. Declaro que debido a la visión y debido a las instrucciones que Dios te da, que tu fe cambia en esa dirección para alcanzar, para conquistar, para tener retribución, para tener grande cosecha. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, iglesia, que este es un tiempo donde el despertar de esta generación, el despertar de esta iglesia nos lleva a conquistar grandes cosas en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra ahí en tu casa. Mira, yo veo en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo y el apóstol Juan, sucedió algo sobrenatural en ellos. Fueron llevados al tercer cielo. Ellos vieron el cielo, fueron llevados al cielo y escribieron en las cartas. Y el Apocalipsis, el libro de las revelaciones, Apocalipsis quiere decir revelaciones, y el libro de las revelaciones muestra muchas cosas que están sucediendo allá en el cielo, en el terreno de Dios, en el ámbito de Dios, en la dimensión de Dios. Y fueron llevados al cielo porque Dios les quería dar una visión y para que escribieran en la Biblia lo que Dios tenía para nosotros. Por eso estamos nosotros entendiendo que esta palabra también se extiende a través de los años y nos abarca a nosotros. ¿Sabes? Porque en esta vida, en el sistema de esta vida, siempre encontraremos grandes problemas, gigantes, pero depende cómo te veas a ti mismo y depende cómo veas esos problemas, es que se definirá tu manera de actuar. Se definirá si tú tomas conquista, posesión de la herencia. Amén. El otro aspecto, el otro fundamento, donde Dios le está diciendo, ya hablamos de visión, pero ahora vamos a hablar del otro fundamento para conquistar. Y el otro fundamento es que tienes que cambiar tu manera de pensar. La generación que primero iba a entrar no pudo hacerlo porque su visión era corta y su manera de pensar los llevó a muerte. Dice Proverbios 23:7, que así como piensa, así como es el hombre en su corazón, así como piensa, todas las creencias que tenga aquí en su corazón, así es él y así son los resultados que va a vivir. Eso es lo que va a tener y eso es lo que va a hacer en la vida, porque así es él. Entonces, qué importante que podamos entender lo que hay acá adentro. Porque también dice la escritura en Proverbios que guardemos nuestro corazón porque de ahí fluye la vida. Entonces, guardar tu corazón quiere decir qué estás metiendo ahí adentro. ¿Qué verdades poderosas están ahí adentro? ¿Qué cimientos estás metiendo ahí? Porque de ahí fluye la vida que tú vas a vivir. Las situaciones que tú vives hoy están sostenidas y basadas en la manera de pensar que tienes y la visión de vida que te está dirigiendo, que está dirigiendo tus actitudes, tus decisiones, cada cosa que tú haces. Pero si cambias la manera en que piensas, pueden cambiar tus resultados en la vida, pueden cambiar la manera en que tú vives. Y ese es el trabajo que queremos hacer nosotros en el llamado que Dios nos hizo a la pastora y a mí, de llevarlos a ustedes a estas verdades para que sean renovados en su manera de pensar y eso cambie los resultados en sus vidas. No hay nada más pleno en un líder, pastor, en alguien que está cuidando la iglesia del Señor, de ver cambios significativos en los hijos de esa casa, en esa iglesia. Ver los cambios, ¿verdad? A veces entran en procesos donde no son tan cortos, son un poco más largos, pero cuando empezamos a ver cambios decimos, wow, Señor, gracias, aquí está tu gracia, aquí está tu amor en ellos. Gracias, y damos gracias a Dios por esta iglesia maravillosa que estamos pastoreando. Así que para vivir la realidad que Dios tiene para nosotros, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Es necesario pensar de una manera diferente. Es en base como Dios piensa, como opina Él, como concluye Él. Ven conmigo a Efesios capítulo 4, verso 24. Leo desde el 22, perdón. Efesios capítulo 4, verso 22.
Y dice aquí una instrucción que Pablo está hablando a los que ya han entendido su identidad. Y está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es una manera de pensar antigua. Vicios. Si tú te ves a ti mismo y todavía la flojera te abarca, todavía la apatía, postergas las cosas, echas la culpa a las personas, por eso no logré nada, mira, no se puede salir a trabajar porque mira cómo está la situación. Y tú te estacionas ahí, entonces tus resultados van a ser de que no tendrás economía, no tendrás resultados, tu familia va a padecer las consecuencias de tus decisiones. Pero está diciendo Dios en este día, en cuanto a esa pasada manera de vivir, tienes que despojarte ya, da libertad a que la creatividad de Dios fluya, ¿verdad? Yo no te puedo dar una instrucción de que te salgas a vender algo, hagas algo, pero el que sí te lo puede dar es Dios. El Espíritu Santo te puede dar una idea maravillosa, grandiosa, que puede cambiar y afectar tu vida para bien. Por eso dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el verso 23, y renuévense en el espíritu de sus mentes. Renuévense en el espíritu de sus mentes. Hay una condición espiritual que está influenciando nuestra manera de pensar. Durante años tal vez aprendimos a ser apáticos. Alguien también puede haber aprendido a la flojera, a ser miedoso, ¿verdad? Alguna vez alguien me preguntó, pastor, es que yo no sé por qué no me aviento a hacer las cosas. Y yo le decía, puede ser por varios factores. Uno puede ser miedo. Otro puede ser que traes hábitos de postergar las cosas. Otro puede ser que no tienes toda la información correcta, no te informaste, no te documentaste. Entonces tienes que meterte ahí para aprender, ¿verdad? Porque eso puede producir inseguridad, puede producir temor. Si no sabes cómo se hace, entonces empieza por ahí, aprende cómo se hace. En fin, ¿verdad? Pero los hijos de Dios siempre tienen soluciones. Renuévate en el espíritu de tu mente, porque si permites que ese mismo espíritu de flojera, ese mismo espíritu de apatía, ese mismo espíritu de postergar las cosas, luego lo hago, qué flojera, mejor aquí en mi casa me quedo. Ay, Dios va a proveer, va a traer los recursos para que pague yo la renta. No, así no es. Así no es. Ese es un espíritu inmundo que está influyendo en nuestras vidas. Dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Y dice el verso 24, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse del nuevo hombre. Hay una nueva manera de pensar. Necesitamos una visión, pero esa visión la alcanzaremos hasta que empecemos a hacer una renovación en nuestra manera de pensar. ¿Cuántos están contentos con esta palabra? Dios está hablando a su iglesia. Dios te está hablando a ti. Esta fue la razón por la cual Josué pudo ver algo diferente cuando fue a ver la tierra que Dios les había prometido, ¿verdad? La tierra de promesa simboliza la vida abundante que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero en tu visión, en tu esfuerzo personal, no llegarás a poseerla completamente. Y por eso estamos aquí, enseñando estas verdades, dirigiendo, ¿verdad?, la palabra hacia tu corazón para que tú tomes decisiones. Hay otra escritura en Primera de Corintios, versículo 2, verso 16. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Y dice aquí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes? En el momento en que tú te uniste a Jesús, en el momento en que creíste en la muerte y resurrección de Jesucristo, en el momento en que lo confesaste como tu Señor y Salvador, en el momento en que rendiste tu vida a Él, te fue transferida una mentalidad. Y esa mentalidad quiere abrirse paso dentro de ti. Y la única manera que esa nueva mentalidad pueda florecer y proyectarse en grandes resultados es que tú comiences a despojarte del viejo hombre, establezcas nuevos hábitos, derribes todo lo que te ha estado limitando y comiences a dar paso a la visión y a la revelación de Dios. Entonces, tenemos la mente de Cristo. Di conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Y tienes que estártelo repitiendo de día y de noche. Dios le da esta instrucción a Josué y le está diciendo,
no se aparte de tu boca de día, de noche, de día, de noche, hasta que logres despojar al viejo hombre con todos sus vicios, con todos sus malos hábitos y se establezca el nuevo. Siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Hay un viejo proverbio que leí hace poco, ¿verdad? Que dice, no importa cuántos que estés en el camino del fracaso, no importa cuántos fracasos hayas tenido en tu vida, solamente da la vuelta y regresa. Entonces, no tienes que seguir en el camino del fracaso. Hay tanta riqueza, hay tantos recursos. Dios nos está dando tantos recursos para que avancemos en nuestra vida. Así que vemos en esta historia, voy a retomar un poquito la historia de el desierto de allá de Egipto, el desierto, y cuando van a entrar a la tierra prometida, Dios envió 12 espías, y 10 de ellos dijeron que estaba bien lo que había dicho Dios, pero que era imposible alcanzar esa visión. 10 de ellos, 10 de los líderes de la nación, dijeron que su manera de pensar los definía a ellos. Ellos dejaron que esa manera de pensar los iba a definir. Un gigante representa cualquier problema en la vida. Y ellos lo vieron tan difícil de alcanzar, ¿verdad? Se ve tan difícil de remediar que ellos dijeron no se puede. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que han estado intentando que Dios haga algo, pero de repente, como no ven que se mueve nada, como no ven que hay solución, resultados, entonces llegan a decir, yo creo que esto ya Dios no lo va a hacer. Y se dan por vencidos. Así que un gigante representa eso. Y quiero decirte que el futuro que Dios tiene preparado para nosotros, hay gigantes ahí, pero estamos listos y preparados para derribarlos. Josué y Caleb han brincado del otro lado de su manera de pensar, y eso es lo que Dios quiere. Los otros líderes de la nación contaminaron a toda esa generación que se quedó en el desierto, ellos no entraron. Entonces esos 10 espías que regresaron con una información negativa, contaminaron a toda esa generación. Y ellos no entraron, tuvieron que entrar sus hijos. Esos fueron los que entraron con Josué. Pero Josué y Caleb brincaron de su manera de pensar que tenían de Egipto al otro lado de esa manera de pensar. Y Dios está diciendo, ve del otro lado, brinca del otro lado. Da el paso para que brinques del otro lado. Yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Entonces ellos logran brincar del otro lado de su manera de pensar y han concluido como Dios concluye, han entendido como Dios entiende. Pueden ellos poseer la tierra prometida, la pueden poseer. Ellos vieron los mismos gigantes que los otros 10, pero ellos no se atemorizaron. Ellos dijeron, vamos, la tierra es nuestra. Sí hay gigantes, pero son oportunidades para hacernos más fuertes. Si practicas los principios, Dios dijo, no te desampararé, nadie te podrá hacer frente. Sabes, en Deuteronomio 28:7 hay una parte en las bendiciones de obediencia, y dice aquí el verso 7, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Entonces, Dios resuelve el asunto de los enemigos. Dios resuelve el asunto de lo que se levante en contra. Pero, ¿de qué lado estás en tu manera de pensar? ¿Ya brincaste del otro lado, donde estás pensando como Dios piensa? ¿Cuántos están conmigo aquí? La razón por la cual los otros 10 no pueden poseer la tierra es por su manera de pensar. Tuvieron una visión muy corta y no saben, ¿verdad?, lo que está en el corazón del Padre y lo que les esperaba. Sabes, cuando tú derrotas a un gigante, cuando alguien derrota a un gigante, el territorio de ese gigante te es asignado. La influencia de ese gigante te es asignada. La fama que tenía ese gigante te es asignada. Nosotros vemos cuando David vence a Goliat, su vida se fue a otro nivel de influencia, de inspiración, aún por encima del rey que estaba ahí en ese momento, el rey Saúl. Y entonces todos gritaban y cantaban a una misma, David ha derrotado a más que Saúl. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. La influencia, la inspiración, todo eso comenzaba a estar en la vida de David. Cuando tú vences un gigante, cuando tú logras vencer un gigante a la vista de todos, tu posición de autoridad es arrebatada de la que tenía ese gigante y te es asignada a ti.
tienes más autoridad, tienes más influencia, inspiras más y abarcas más, y entonces se da la conquista. Y yo le estoy hablando a una iglesia que sabe derribar a los gigantes, que los identifica, pero que no se atemoriza, que los enfrenta y que tiene todos los recursos para enfrentar a los gigantes. Y cuando los derrota, avanzó en otros niveles en su vida y se convierte en una persona de más influencia, porque la influencia de ese gigante te es asignada a ti. La autoridad que tenía ese gigante ahora te es asignada a ti y tú tomas posesión legal de esos territorios. Amén. Así es que líderes como Josué y Caleb, por tener la imagen correcta, por tener la identidad correcta, entonces los recursos los siguen. Dios está diciendo, si tú tienes esta identidad correcta, si tú concluyes correctamente acerca de ti. Ellos dijeron, somos langostas, no podremos. Pero Caleb y Josué dijeron, claro que podemos, entremos y tomemos la tierra. Son dos actitudes diferentes, son dos visiones diferentes, son dos maneras de pensar diferentes. Mientras ellos están pensando limitadamente en base a sus limitaciones que ellos a sí mismos se ven, ellos están pensando en base a la identidad que Dios ya les ha trasladado. Ellos están pensando en base a los recursos de Dios. Ellos están pensando en base al poder y la autoridad de Dios. Y no se están viendo a sí mismos en sus capacidades. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que, debido a esta identidad que ellos tienen, los recursos los siguen, la autoridad los sigue y ellos logran entrar a la tierra prometida. Así es que yo quiero repetirte esto. Cuando tú vences a un gigante, su territorio, su influencia, sus recursos, todo te es asignado a ti. Tú es como si lo haces a un lado de ese territorio y tú tomas ese territorio. Entonces todos dirán, él logró vencer, él logró avanzar, él logró desarrollar. Mira lo que él hizo. Hoy en día, ¿cuántas personas no admiramos? Deportistas o algún científico, personas que veían muy difícil alcanzar ciertos logros y que a base de disciplina, a base de determinación, a base de creer en ellos mismos, lograron grandes cosas. ¿Cuánto más, iglesia amada, nosotros como hijos de Dios, que tenemos los recursos, la mente de Cristo, que tenemos todos los recursos del Padre en nuestras manos, lograremos lo que Él ya ha dicho que podemos lograr? ¿Cuánto más nosotros? La sociedad está esperando a que nos manifestemos. Así que hay dos cosas que hemos hablado ya, dos principios muy importantes: la visión y cambiar la manera de pensar. Lo tercero es que Josué asumió su llamado con responsabilidad. Dios le está diciendo, estas instrucciones las repetirás de día y de noche, de día y de noche. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque miren, quiero hablarles también a los que están en grupos de discipulado, a los que están aprendiendo en nuestra iglesia y todos los que se quieran integrar, ¿verdad? Este es el proceso. Y si una simple tarea de unas 4 preguntas no la podemos resolver porque no tengo tiempo, porque no me da tiempo, porque estoy muy ocupado, quiere decir que no es mi prioridad. Quiere decir que no estoy honrando a Dios. Quiere decir muchas cosas. Quiere decir que no le estoy dando importancia a eso. Pero te voy a decir algo, en pequeñas cosas que Dios nos está encomendando, instrucciones. A Josué le dijo, está de por medio, no solo tu vida, la de tu familia, sino hay una generación que depende de ti. Yo te estoy levantando a un gran liderazgo, yo te estoy levantando a que guíes a mi pueblo a un gran liderazgo. Y ese liderazgo se necesita en ti. Entonces, Josué entendió que debía de cambiar hábitos, debía de cambiar costumbres, de derribar sus creencias que lo limitaban y comenzar a enfocarse en la visión de Dios, comenzarse a enfocar en la mentalidad de Dios. Y en esta mañana Él nos está exhortando y nos está diciendo, oye, cada instrucción, por muy pequeña que sea, te va a llevar a grandes resultados. ¿Sabes que el otro día estaba yo leyendo las preguntas que enviamos a nuestros grupo de los que están tomando los discipulados en la semana? Y son preguntas claves que te hacen reflexionar profundamente. Y cuando las ves que te las envía la pastora y las ves y dices, gracias pastora, pero nunca respondes a tus tareas, no las envías y no las elaboras, entonces hay un mensaje que le estás dando a Dios. Hay un mensaje que nos estás dando a nosotros. ¿Estás listo para entrar a tomar la tierra prometida? Porque hay algún área de la vida de una persona que está omitiendo esto.
que esté atorado. O en otras palabras, tal vez, voy a ser más directo, tal vez, si tú estás omitiendo la tarea, que es un ejemplo que estoy dando, en algún área de tu vida estás atorado. Y tal vez omitiste, y en esa tarea que pasaste por alto y no la hiciste, había respuestas. Respuestas que estás esperando que Dios haga en tu vida. Pero como no viste ni siquiera las preguntas, solo te llegó el mensaje y entonces dijiste, gracias pastora, y qué amable, que tenga lindo día. Y eso está bien, qué bueno que contestas, pero ahora contesta los cuestionarios, haz la tarea. Es un solo ejemplo, porque Dios está diciendo que necesitamos tomar nuestra responsabilidad. Debemos tomar nuestra responsabilidad. Lo que Dios quiere hacer a través de nosotros es grande. Y el templo que ha de edificar Dios es grande. Así que es una pequeña instrucción. ¿Qué sucedería si las instrucciones aumentan? ¿Verdad? Si empieza Dios a profundizar en instrucciones más reales, me refiero a más grandes, ¿verdad? Tal vez más elaboradas. Entonces, ¿qué estaríamos pensando si un cuestionario de 4 preguntas no lo puedo contestar porque no quiero, porque no me interesa, o porque no tiene caso, o porque me cae mal el pastor, o no sé por qué, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. No estoy diciendo que así sea, pero cada quien debe saber sus motivaciones. Hay apatía, hay flojera, hay postergar las cosas, hay después y luego ya se me juntaron 3, 4 semanas. No lo sé. Pero esa actitud no es una actitud para vencer gigantes en la tierra prometida. Esa actitud no me va a llevar a mí a tomar la herencia que Dios tiene, el futuro que Dios tiene preparado para mí. Así que cada vez que hay una instrucción, yo veo el modelo de Josué y lo veo tan claro allí. Él cometió errores, pero hay una constante en Josué. Cada cosa que Dios le decía, obedecía. La creía y obedecía. Tomaba la visión de Dios y decía, es correcto. Y su mente iba siendo transformada. Por eso el libro de Josué es el libro de las conquistas. Conquistó. Así que, ¿qué vamos a hacer? Si hay 3 fundamentos que hemos visto hasta ahorita. Visión, tenemos una visión de parte de Dios. Amén, tenemos una visión. Cambio de mentalidad, la revelación, el Espíritu Santo, la palabra, la unción de esta casa, el manto de esta unción de esta casa, el llamado que Dios nos ha hecho. Todo eso está transformando nuestra manera de pensar. Lo tercero es las actitudes que tú vas a tomar ante esta visión, ante este cambio de mentalidad. ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Vas a hacer cambios de hábitos? ¿Vas a extender el sitio de tus habitaciones? ¿Vas a alargar el sitio de tus habitaciones? A la derecha y a la izquierda, dice Isaías 54, que no seamos escasos para que pueda entrar los planes de Dios en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que ahorita están meditando algunos en esto. Y el cuarto fundamento o principio es que si no caminamos bajo autoridad, si no caminamos con un liderazgo que sabe hacia dónde va, tal vez solitos no podremos. He conocido personas que dicen, está bien ir a la iglesia, pero yo tengo mi propia visión. Yo lograré y alcanzaré. No se puede. La iglesia fue diseñada precisamente para que los líderes asignados a esas iglesias, los que van a cuidar de la iglesia, los que van a guiar a la iglesia, tengan una visión clara y dirijan y conduzcan a la congregación a esos términos, a esos lugares de reposo, a esos lugares de la tierra prometida. Si no caminas con una autoridad, bajo un liderazgo con visión de Dios, si no entramos con Josué, no podremos tomar la tierra prometida. Y Josué representa varias cosas. Josué representa la obra de Cristo. Josué representa el libertador. Josué representa la guianza del Espíritu Santo. Ellos le dijeron, si Dios está contigo, solo que Dios esté contigo iremos. Así que hay líderes que Dios ha asignado a esta casa, los pastores de esta casa, la pastora y yo, y Dios nos ha dado una visión, y Dios nos ha dado la unción, y Dios nos ha estado capacitando y entrenando y afinando la visión, precisamente para llevarlos a ustedes a alcanzar lo que Dios ha prometido, el futuro que Dios ha prometido para sus vidas. Entonces, en Jesús se cumple todo. Ellos tenían a Josué,
Nosotros tenemos a Jesucristo y Jesucristo está con nosotros y el Espíritu Santo es el que nos guía. Si no tenemos un liderazgo del Espíritu Santo, si no tenemos un liderazgo que nos guíe hacia dónde vamos, que cada semana nos está recordando, ¿verdad? Para que de día y de noche entendamos que nacimos para grandes cosas, que nacimos para ser de influencia, que nacimos para ser de inspiración. Entonces nos perdemos en el camino. ¿Cuántos afrontaron esta pandemia de la manera correcta? ¿Cuántos han estado evolucionando en la creatividad de la manera correcta? Porque hemos dado tanta palabra, tanta revelación años anteriores, precisamente preparándote para este tiempo. Y si alguien en este tiempo está pasando economía apretada y ya no sabe qué hacer y está desesperado, me está diciendo que todo lo que aprendió en los años pasados no le está sirviendo ahorita. Wow. Padre, oramos porque esta congregación tome todos los recursos que nos has dado en todos estos años. No estoy hablando de que esta palabra por primera vez la estás escuchando. La has escuchado muchas veces, de muchas formas. Tal vez en esta manera no, pero la has escuchado de muchas maneras. Hemos hablado de visión, hemos hablado de los recursos asignados, hemos hablado de la mentalidad, del cambio de mente, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de todo esto. Cambio de hábitos. Así que esta mañana Dios está trayendo esta palabra para que la guardes, para que hagas conforme a todo lo que Él te está instruyendo hoy. Saca tus cuadernos, saca tus notas, contesta todos los cuestionarios, los que están en el discipulado, contesten los cuestionarios, pero no solo los contesten por el trámite, ¿verdad? No, pues para estar bien con los pastores, no tienen que estar bien con nosotros. Háganlos para que ustedes sean edificados. Hagan esos cuestionarios para que ustedes aprendan más, porque son recursos que en este momento te están haciendo falta, algunos de los que me está viendo ahí, porque no pueden salir tal vez a manejar su taxi, no pueden salir tal vez a hacer un trabajo que pues ahorita ya está cerrado todo para realizar ese trabajo y se les ha cerrado el camino, ya no saben cómo avanzar más y piensan hasta cuándo terminará esto. No sé qué va a pasar y la duda los abraza y la incertidumbre y ese tipo de cosas negativas, siendo que Dios nos ha dado tantos recursos y este es el tiempo en que hemos visto que a otros Dios los está honrando. Pero ¿saben por qué Dios los está honrando? En medio de la pandemia, en medio de todo esto, porque ellos siempre entendieron, necesitamos honrar a Dios. Y entonces todo lo que han sembrado en esos años, toda esa honra, Dios hoy les está honrando. Y aún en medio de esta situación donde la economía está golpeándose fuertemente y la salud y todo esto, Dios está honrándolos. En el tiempo de la crisis es cuando vemos la honra y lo que produce la honra. Por lo tanto, yo les digo, amada iglesia, si alguno de los que esté escuchando este mensaje está siendo fuertemente estremecido por la palabra, entonces reaccione favorablemente. Es tiempo de tomar todos los recursos que Dios nos ha dado. Estamos en tierra de promesa, en tierra de conquista. El Señor ha dicho, tomen posesión de la tierra. Es posible que ahorita se levantó un gigante llamado coronavirus, pandemia, y es un gigante que es generalizado para todos. No nada más para unos cuantos, es para todos. Pero el que esté mejor preparado, el que tenga los recursos de Dios, el que tenga la visión correcta, el que tenga el entendimiento, su mente está siendo transformada para entender cómo aprovechar estas oportunidades, que no es tiempo de un fracaso, que no es tiempo de estancamiento, que no es tiempo de que el gigante toma dominio sobre tu vida y sobre tu casa, no es tiempo de eso. Aquel que tome esos recursos, entonces es el que podrá tomar posesión de la tierra. Es tierra de oportunidad en este momento. Es una etapa de oportunidad. Dios lo trajo para esta generación, ¿verdad? No estoy diciendo que esto pasó por causa de Dios, pero Dios está trayendo esta oportunidad con todos sus recursos. No hay como entender la visión de Dios, no hay como entender la mente de Cristo, no hay como decirle al Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Dime cómo actuar, dime cómo decidir, dime hacia dónde. Y el Señor siempre va a decir, aquí están los recursos,
te he dado mi palabra, te he dado mis principios, comienza a honrar, comienza a hacerlo. Aún en tiempo de sequía se puede sembrar, aún en tiempo de sequía, con la semilla que tengas en la mano, siémbrala, siémbrala. Porque sabes, algunos han pensado, oh, no es tiempo de sembrar porque si no se me va a acabar, como pensaba, hubiera podido pensar la viuda de Sarepta allá en Sidón. Pero el profeta le dijo, hey, mira, espérate, porque tú piensas que nada más te va a alcanzar para comer tú y tu hijo y luego se van a dejar morir. Pero el profeta le está diciendo, prepárame a mí, porque Dios ha dicho que si tú honras a Dios a través de darme a mí, entonces no faltará el aceite ni la harina. Y así como Dios dijo, así pasó. Su palabra nos lleva a grandes resultados. Si es que en esta mañana yo entrego en tu mesa este mensaje donde Dios está diciendo, necesitas tomar mi visión, necesitas un cambio de mentalidad, necesitas tomar la responsabilidad y necesitas decidirte si vas a estar bajo el liderazgo que yo he puesto para tu vida. Entonces, esas 4 cosas van a producir grandes resultados en la tierra prometida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están diciendo gracias por esta palabra? Quiero orar por todos los que están del otro lado, quiero hacer una oración y quiero declarar sobre sus vidas que esta palabra les llega a lo más profundo de su corazón para producir cambios. Señor, gracias por este mensaje que hoy nos entregas, gracias por impartirnos estos 4 principios fundamentales. Gracias, Señor, declaro en el nombre de Jesús que tu visión para esta casa, para estas familias, para esta iglesia, se afirma en sus corazones, Señor, que de día y de noche no los dejan ni dormir, Padre, para que se vayan alineando los pensamientos de Dios en la vida de esta iglesia, Señor, y que ellos toman y asumen responsabilidad en el nombre de Jesús para cambiar hábitos, para establecer nuevos hábitos en sus vidas, los principios y valores del reino, y ellos siguen al liderazgo para que los conduzca por buenas tierras, Padre. En el nombre de Jesús, declaro, Padre, que toda esta semilla que hoy se siembra en sus corazones dará gran fruto, que están ellos destinados y preparados para grandes conquistas, para tomar posesión de la tierra. En el nombre de Jesús, ellos van a ser de mucha influencia para su generación, y ellos van a traer cambios a esta nación, Padre. Ellos son la base, el fundamento de lo que tú estás planeando para los destinos de este país, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.